Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad continuaremos con una pregunta de opción múltiple, la cual nos dice lo siguiente. Considere que las siguientes ecuaciones pertenecen al mercado laboral del sector avícola. Allí tenemos la demanda, la oferta. El gobierno decide fijar un salario mínimo y ahora la cantidad de trabajadores adecuadamente empleados se reduce a 5.050. ¿Cuál es el salario mínimo establecido por el gobierno? Bien, la pregunta a primera vista no es complicada. Lo primero sería darnos cuenta que corresponde al tema de intervención estatal. ¿Sí? Eso sería lo primero, que esta pregunta corresponde al tema de intervención estatal. Ahora, dentro de intervención estatal corresponde al tema de control de precios o precios controlados, control de precios. Y dentro del control de precios corresponde al tema de precio mínimo en este caso, ¿no? Al precio mínimo, que sabemos también se le puede llamar salario mínimo en realidad, porque el precio mínimo es generalmente aplicado al mercado laboral. Entonces, más que de un precio, estamos hablando de un salario en realidad. Bien, y siempre que nosotros tengamos una pregunta de este tema de intervención estatal, lo primero que debemos hacer es nuestra gráfica. Dibujamos un plano con sus dos ejes. Ahí está el eje vertical. Dibujamos el eje horizontal. Ahí está. Dibujamos, o bueno, escribimos la cantidad que se intercambia en el mercado, que en este caso serían trabajadores u horas de trabajo. Aquí cantidad de trabajadores. Entonces, en realidad la cantidad está medido en personas o en trabajadores. Y arriba colocamos el precio, que en lugar de un precio le colocaremos W, que representa el salario, ¿no? Como aparece aquí, W minúscula. Bien, ese es el mercado laboral. Dibujamos la demanda de trabajo, dibujamos la oferta de trabajo. Yo sé que la oferta y la demanda del trabajo suelen tener formas un poquito más complejas que estas, pero en este caso no es una pregunta de oferta de trabajo, ¿no? Específicamente, es en realidad una pregunta de intervención estatal. Por eso la sencillez en la gráfica. Lo importante aquí no es la curva como tal, sino los valores resultantes. Bien, tenemos la oferta y la demanda. El salario mínimo nosotros debemos saber que siempre se va a encontrar por encima del equilibrio. ¿Sí? Se encuentra sobre el equilibrio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El salario mínimo se va a encontrar sobre el equilibrio. Allí, por ejemplo, ahí está. Y allí le vamos a colocar salario mínimo. Entonces, ahí es donde se encuentra justamente el salario mínimo. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué datos tenemos? Nos dicen el gobierno decide fijar un salario mínimo y ahora la cantidad de trabajadores adecuadamente empleados se reduce a 5.050. Adecuadamente empleados significa que cobran el salario mínimo. Entonces, la nueva cantidad demandada de trabajadores, aquellos que fueron contratados por las empresas y se les está pagando el salario que el gobierno ha establecido, es 5.050. 5.050. Ese es el dato que tenemos. Bueno, además de los otros datos que son la oferta y la demanda, ¿no? Bien, y con ese dato deberíamos intentar llegar a la solución del ejercicio. ¿Qué nos dicen? Nos dicen cuál es el salario mínimo establecido por el gobierno. Bueno, no necesitamos hallar el equilibrio inicial. Lo único que necesitamos es simple y llanamente reemplazar 5.050 aquí en la demanda, y eso nos va a dar el salario mínimo que el gobierno ha establecido. Entonces vamos a hacer eso directamente. Vamos a determinar el salario mínimo establecido por el gobierno. Y para determinar ese salario mínimo, simplemente en la demanda vamos a reemplazar, ¿sí? En la demanda vamos a reemplazar esa cantidad que es 5.050. Copiamos la cantidad demandada
que ha sido un dato, está arriba. Cantidad demandada igual a 5400 menos W. Ya está. Y sabemos que la cantidad demandada es 5050. Aquí justamente 5050. Ese W que aparece como negativo pasa al otro lado como positivo y el 5050 pasa restando. 5400 menos 5050, 350. Y ese sería en este caso el salario, W representa salario, ¿no? En este caso sería el salario mínimo que el gobierno ha establecido para este mercado laboral del sector avícola, o sea, de las aves. 350. Bien, buscamos en las alternativas aquella que coincida con lo que nosotros hemos hallado y tachamos las demás como falsas, ¿no? Entonces definitivamente pues no es 300, no es 150, no es 500 y tampoco es 600. En este caso la respuesta correcta es 350, nada más. Bien, espero que la pregunta y la solución se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos interesantes y que nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.